Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio de semillas en casa. El día de hoy vamos a comenzar un estudio de dos lecciones respecto a las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo. El día de hoy vamos a comenzar y vamos a tener un pequeño cambio en el formato. En la lección del día de hoy vamos a tener nuestra introducción como lo tenemos usualmente, pero luego de la introducción, en el tiempo del desarrollo del estudio del día de hoy, vamos a desarrollar primero toda la idea que vamos a estar considerando, y luego de desarrollar toda esta idea en su conjunto vamos a pasar al final a la sección de preguntas de aplicación y preguntas de estudio personal. Entonces, como te decía, hoy vamos a comenzar con esta serie de dos lecciones sobre las profecías del Antiguo Testamento respecto del Mesías. El pasaje que nos va a anclar a esta lección se encuentra en Lucas capítulo 24, versículo 27 y versículo 44. El versículo 27 dice lo siguiente. Este versículo dice: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Luego, en el versículo 44 del mismo capítulo 24, el escrito dice: entonces Jesús dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Por qué este es el texto que nos ancla al estudio de hoy y al estudio de la próxima semana? Porque al final de nuestro estudio, tanto de hoy como el próximo, vamos a llegar a la conclusión de que todas las escrituras hablan de Jesús, todas las escrituras se cumplen en el Mesías y por lo tanto hacen referencia a Él. El objetivo para la lección del día de hoy es el siguiente: estudiar algunas profecías del Antiguo Testamento, su cumplimiento en Cristo y su aplicación para nosotros. Desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento tiene una promesa central, y esta promesa central es la venida del Salvador, la venida del Mesías. Y esta figura que se profetizó en todo el Antiguo Testamento sería la respuesta a la caída del hombre, esa caída que se detalla en Génesis capítulo 3, y también sería el cumplimiento del plan redentor de Dios para su pueblo. Estas profecías no son fragmentos aislados, sino que son trozos que están dentro de una sola línea que atraviesa todas las escrituras, que atraviesa todo el Antiguo Testamento y que revela a Cristo como el centro de la historia redentora, así como lo leíamos en Lucas capítulo 24, y también que incluyen detalles específicos respecto de su linaje, su nacimiento, su ministerio, su sufrimiento, su muerte, su resurrección y su reinado eterno. Al estudiar estas profecías y cómo éstas se confirman en los evangelios y también en las epístolas, veremos la soberanía de Dios, también su fidelidad a su pacto y a sus promesas, y también la centralidad de Cristo como el cumplimiento de todas las cosas, así como lo leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Que este estudio nos ayude a fortalecer nuestra fe en Cristo, nuestro Salvador y Mesías. Entonces, como te lo comenté hace un momento, en este punto vamos a considerar una serie de profecías que las vamos a dividir en 5 grupos. Luego de analizar estos 5 grupos de profecías, vamos a pasar a la sección de preguntas de aplicación. Entonces, comenzamos. En primer lugar, tenemos una serie de profecías que se relacionan con el nacimiento del Mesías. Estas profecías identifican las circunstancias específicas acerca de su nacimiento. Antes de desarrollar este punto, quisiera hacer referencia a otro grupo de profecías que no vamos a considerar el día de hoy, y este grupo de profecías hace referencia al linaje del Mesías. El linaje desde la tribu de Judá, el linaje del rey David,
que se rastrea hasta el Mesías y que se cumple también en Cristo. El día de hoy no lo vamos a considerar, pero sí quisiera también comentarlo. Entonces, respecto a las profecías sobre el nacimiento del Mesías, vamos a considerar dos. La primera es Isaías capítulo 7, versículo 14. Quisiera leer este pasaje, de hecho quisiera leer todas las profecías que vamos a considerar. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: Muy bien, el Señor mismo les dará una señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. El profeta Isaías profetizó esto más de 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y esta profecía hace referencia al nacimiento virginal del Mesías y también al nombre que este Mesías recibiría, Emmanuel, Dios con nosotros. El cumplimiento de esta profecía se registra en Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. El evangelista Mateo interpreta el nacimiento de Jesús y lo asocia con esta profecía, o más bien trae esta profecía a cumplimiento en el nacimiento de Jesús, el nacimiento virginal, y también hace la observación en este escrito de que llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto señala dos aspectos del Mesías. En primer lugar, señala su naturaleza humana. Nació de una virgen como un hombre, pero al mismo tiempo llamarás a ese niño Emmanuel, Dios con nosotros, haciendo referencia a su naturaleza divina. La segunda profecía respecto al nacimiento del Mesías está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Esta profecía dice: Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea en todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Al igual que Isaías, el profeta Miqueas profetizó aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús. Esta profecía tiene su cumplimiento también en el Evangelio, en el libro de Mateo, en el capítulo 2, versículos 1 al 6. En este pasaje se confirma el nacimiento de Jesús en esta ciudad, en Belén. Este pasaje de Mateo también destaca la humildad en el nacimiento de Jesús y su origen terrenal, al mismo tiempo como su naturaleza divina. En estas dos profecías podemos entonces observar lo que se predijo acerca del nacimiento del Mesías. Jesús nació en un pueblo muy pequeño e insignificante, también en un ambiente muy humilde, en un pesebre. Pero este pueblo y este pesebre vieron la llegada no solo de un hombre, sino que del mismo Dios hombre. El segundo grupo de profecías a las que vamos a hacer referencia en esta ocasión son las profecías sobre su ministerio y obra. Estas profecías revelan la misión del Mesías. La primera profecía respecto a esto está en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Estos versículos dicen así: Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia, desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Esta profecía encuentra su cumplimiento en Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Este pasaje de Lucas resalta tanto la humanidad como la divinidad del Mesías, y que con la llegada y el nacimiento de Jesús también llega un reino de justicia y un reino de paz que al mismo tiempo no tendrá fin. Considera los elementos de esta profecía de Isaías 9, 6 y 7. Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, su gobierno nunca tendrá fin, reinará con imparcialidad,
por toda la eternidad. La segunda profecía respecto al ministerio y obra del Mesías está también en Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. Estos versículos dicen así: El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor de Dios, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Esta profecía tiene su cumplimiento en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21. En este pasaje de Lucas vas a poder observar a Jesús haciendo alusión a Él mismo. Cuando Jesús lee este pasaje, Jesús dice: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Jesús entonces se declara Él mismo como el cumplimiento de esta profecía y muestra su papel también como el ungido que trae redención y restauración. Observa los elementos de esta profecía. El Señor me ha ungido. ¿Para qué? Para llevar buenas noticias, para consolar, para proclamar, para liberar, para anunciar a los que se lamentan que el tiempo de favor de Dios ha llegado. El ungido de Dios vino con la misión de traer buenas nuevas a los pobres, a los de corazón quebrantado, a los cautivos, a los prisioneros, a quienes se lamentan. Y estas noticias son sobre consuelo, libertad, restauración, perdón y salvación. El tercer grupo de profecías que consideraremos el día de hoy son las profecías respecto del sufrimiento y la muerte del Mesías. Estas profecías describen el sacrificio del Mesías en expiación por el pecado. La primera profecía que quisiera que consideráramos está en Isaías capítulo 53, versículos 3 al 7. Esta profecía dice lo siguiente: Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. ¿Cuándo se cumple esta profecía en el Nuevo Testamento? Bueno, considera Mateo capítulo 8, versículo 17 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. En estos dos pasajes se observa cómo se aplica esta profecía a Jesús como el siervo sufriente que lleva el pecado de su pueblo y que trae salvación. La segunda profecía que quiero traer sobre la mesa es el Salmo 22. No voy a leer el Salmo 22 completo, pero sí quisiera hacer algunas observaciones respecto a lo que vas a poder encontrar cuando lo leas. En este salmo se mencionan varias cosas: que el Mesías sería abandonado por Dios, despreciado por los hombres, recibiría burlas, su vida se derramaría, sus huesos serían dislocados, tendría sed extrema, sería atravesado en sus manos y pies y se repartirían sus ropas. ¿Cuándo se cumple esta profecía? Bueno, Mateo capítulo 27, versículo 46 nos relata cómo Jesús crucificado dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y esta es la forma en la que inicia este Salmo 22. Por otro lado, en Juan capítulo 19, versículo 24, podemos encontrar detalles también acerca de el reparto de sus vestidos. De esta forma podemos observar cómo en Jesús esta profecía del Salmo 22 se cumple de manera literal. Jesús cargó sobre él el pecado de la humanidad y se entregó a sí mismo en sacrificio para satisfacer la ira de Dios y que nosotros pudiéramos hoy ser salvos en él. Estas son las profecías respecto a su sufrimiento y respecto a su muerte. En cuarto lugar, están las profecías respecto de su resurrección. Estas profecías señalan el triunfo del Mesías sobre la muerte. La primera profecía que quiero invitarte a considerar está en el Salmo 16, versículo 10. Esta profecía dice: «Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba». ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Bueno, en Hechos capítulo 2, versículos 25 al 31, se hace referencia a Cristo como el resucitado victorioso, que a través de su resurrección confirma también su identidad mesiánica. La segunda profecía está en el Salmo 110, versículo 1. Esta profecía dice: «El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies». Jesús cita este salmo en Mateo capítulo 22, versículo 44, para afirmar su señorío. Y esta profecía también se aplica en Hebreos capítulo 1, versículo 13, como evidencia de la exaltación de Jesús como el Mesías. En este pasaje de Hebreos podemos leer: «Dios nunca le dijo a un ángel: siéntate en el lugar de honor a mi derecha». La resurrección de Jesús es la señal de aprobación de Dios sobre el sacrificio de Jesús y es también la prueba de la divinidad de Jesús como el Mesías. El último grupo de profecías que quiero invitarte a considerar son las profecías respecto de su reino eterno. Estas profecías presentan al Mesías como el Rey eterno. La primera profecía que quiero invitarte a considerar está en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Esta profecía dice lo siguiente: «Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido». ¿En dónde podemos encontrar el cumplimiento de esta profecía? Bueno, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre en Mateo capítulo 26, versículo 64, indicando que esta profecía cumple su exaltación y su reinado universal. La segunda profecía está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Esta profecía dice: «Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra». ¿Cuándo se cumple esta profecía en el Nuevo Testamento? Bueno, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que se nos detalla en Mateo capítulo 21, versículos 4 y 5. En esta escena de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén se observa la grandeza de Jesús, pero al mismo tiempo se observa la humildad de este rey. El Mesías resucitado ha sido exaltado como Rey eterno.
Como resumen, entonces, de todo este grupo de profecías que hemos considerado en este estudio, en primer lugar, comentamos las profecías respecto a las circunstancias específicas del nacimiento del Mesías. En segundo lugar, sobre la misión del Mesías. En tercer lugar, sobre su sacrificio para expiar el pecado. En cuarto lugar, sobre el triunfo, sobre su triunfo sobre la muerte. Y en último lugar, sobre el Mesías como Rey eterno. Prepárate entonces en este momento para las preguntas de reflexión y de aplicación personal. Desde Génesis 3:15 se anunció la venida del Mesías y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que se escribió en un periodo aproximado de 1000 años, se profetizaron distintos aspectos de esta figura mesiánica. Quiero invitarte a reflexionar en la soberanía de Dios y también a profundizar en ella, a la soberanía de Dios en la historia, pero también en los eventos, cómo Él planeó y también controló todos los eventos desde Génesis 3:15 hasta la llegada y la encarnación de Dios en Cristo Jesús, para que cada una de las profecías que se fueron dando a lo largo de todo el Antiguo Testamento encontraran su cumplimiento perfecto en Cristo. Considerando esto, quiero invitarte a responder la siguiente pregunta. Si Dios ha mostrado tal control de la historia, ¿crees que Dios ha tenido un propósito en todas las situaciones que has vivido hasta ahora y en las que vendrán a futuro? Para la segunda pregunta, quisiera invitarte a considerar que muchas de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías hacen referencia al Mesías como Dios hombre. A la luz de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades. Quisiera invitarte a reflexionar en esta pregunta para tu estudio personal. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros hoy que Cristo tenga una naturaleza 100% humana y 100% divina? Quiero invitarte a reflexionar en esta pregunta y a contestarla considerando que en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió todo y más que lo que tú y yo pudiéramos llegar a sufrir en nuestra vida. Y que por lo tanto, Él en todas esas experiencias que atravesó como hombre en carne, nos puede entender en cada una de nuestras necesidades, en cada una de nuestras luchas y pruebas. Pero al mismo tiempo, en su naturaleza divina, es el único que tiene la capacidad de justificarnos ante Dios. Reflexiona entonces en esta pregunta para tu estudio personal. Para la tercera pregunta, quisiera invitarte a considerar lo siguiente. El cumplimiento en Cristo de todas las profecías del Antiguo Testamento son una garantía de la fidelidad de Dios a su pacto y a sus promesas. Con esto en mente, la pregunta para tu estudio personal es la siguiente. ¿Cómo ayuda a tu fe el saber esto? Para la cuarta pregunta, quisiera invitarte a reflexionar en lo siguiente. El plan de redención de Dios tiene su punto máximo en Cristo, nuestro Señor. Con esto en mente, la pregunta para tu estudio personal y los grupos en casa es la siguiente. ¿Cómo has experimentado que el Mesías haya traído salvación y restauración a tu vida? Reflexiona en cuanto a que la salvación de Dios nos hace libres del pecado, nos permite estar en paz con Dios y restaura la relación entre Él y nosotros. Esa relación que se quebró en Génesis capítulo 3 con la caída del hombre, en Cristo ahora es restaurada, con el propósito de que tu vida y la mía sea moldeada cada vez más a la imagen de Cristo Jesús. Piensa también en tu vida. Piensa, por ejemplo, en cosas prácticas. Por ejemplo, ¿qué prácticas pecaminosas has ido dejando con el tiempo una vez que has experimentado la salvación de Dios? ¿Cómo Dios tal vez ha ido restableciendo relaciones que en un tiempo tal vez estuvieron rotas o tal vez representaban mucha fricción? Piensa entonces en cómo de manera práctica has experimentado la salvación que nada más proviene del Mesías.
Para nuestra última pregunta, quiero invitarte a considerar lo siguiente. Todas las profecías del Antiguo Testamento, las que hemos estudiado el día de hoy y todas las que no pudimos estudiar el día de hoy por el tiempo, se cumplen en el Mesías, se cumplen en Jesús, evidenciando de esta manera la centralidad de Cristo como el cumplimiento de todas las Escrituras. Así comenzábamos el estudio de hoy haciendo referencia a Lucas, en donde Jesús dice que todas las Escrituras hablan acerca de Él. Con esto en mente, quiero invitarte a responder la siguiente pregunta. ¿Es Cristo el centro de tu vida también? Para responder a esta pregunta, quisiera animarte a pensar en aspectos prácticos en tu vida. Por ejemplo, ¿en qué te basas para tomar decisiones? ¿Cuánto tiempo dedicas el día para orar, para leer la palabra del Señor? ¿Cuánto crecimiento has mostrado en el conocimiento de Dios? Por otro lado, ¿qué tanto se ha desarrollado en ti el fruto del Espíritu? Considéralo desde hace 6 meses hasta hoy, desde hace 1 año o desde hace 2 años hasta el día de hoy. Con esto en mente, entonces, reflexiónalo y responde a esta pregunta. Estamos llegando al final, entonces, de nuestro primer estudio. Hemos visto en lo general estos 5 grupos de profecías y algunas de todas las profecías que apuntan a cada uno de estos 5 aspectos que estudiamos el día de hoy. Pasa un tiempo con la palabra de Dios, pasa un tiempo orando, medita en ellos, responde las preguntas, piensa en cómo todas estas cosas que hoy consideramos se aplican a tu vida y a tu experiencia. Si tú estás viendo esta grabación y no te congregas en alguna iglesia, es más, tal vez llegaste a este video por simplemente estar buscando algo en internet, no eres parte de nuestra comunidad, pero tampoco eres parte de ninguna. Quisiera animarte a tomarte un tiempo también y pensar en estas cosas. Ahí donde estás, puedes tener un tiempo de oración con Dios y decirle, Señor, si eres real, aquí estoy, quiero conocerte. El Dios que vino, que se encarnó en Cristo Jesús, el Dios encarnado, es el Dios que hoy está a la puerta, tocando para que tú y yo abramos nuestro corazón y respondamos a su llamado. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima lección para estudiar la segunda parte de las profecías sobre el Mesías.